6 del Laboratorio de Automatismos Lógicos. Somos el equipo RAM, integrado por Adriana Barreda y su servidor Ramsay Reynolds. Armamos este circuito en la plataforma Tinkercad y en el apartado de circuitos. Tenemos esta configuración con el Arduino, la protoboard, switches y una resistencia y un LED. Vamos a trabajar con las interrupciones. Para eso el Arduino solamente hace interrupciones con los puntos, los puertos 2 y 3, y va a estar recibiendo las señales de estos botones. El de la izquierda, que es este que estoy señalando con el mouse, está normalmente cerrado, y el de la derecha está normalmente abierto. Lo que quiere decir es que este botón siempre va a estar mandando un 1, y este botón, el de la derecha, pues siempre va a estar mandando un 0. Bueno, ahorita ya tenemos un programa precargado, pero vamos a empezar. Queremos que la práctica detecte cuando hay un cambio. Para eso están estas funciones, y los cambios que puede detectar es de 0 a 1 y de 1 a 0, y cada vez que detecte un cambio va a prender o apagar el LED dependiendo de cómo se encuentre. Y cuando solo sea rising va a detectar de 0 a 1 cuando cambia, y cuando sea falling va a detectar de 1 a 0. En este pequeño programa pues estamos declarando los pines y el estado del LED, que siempre queremos que inicialmente esté apagado. Entonces vamos a probar el primero, que es changing. Lo único que va a hacer es detectar cuando cambie de 0 a 1 o de 1 a 0 de forma indiferente, y lo que va a hacer es que va a hacer que se prenda o se apague el LED. En este caso la interrupción está conectada a esta resistencia, que está conectada a este botón. Vamos a iniciar con la simulación. Como podemos ver, aquí nos están dando los 5 volts, y al momento de apretarlo, que está dando un 1, cuando lo aprieto está dando el 0, y se prende el LED. Lo suelto, vuelve a subir a 5, cambia a 1 y se apaga. Entonces eso es con changing, que lo único que hace es detectar cuando hay cambios de 1 a 0, de 0 a 1. Ahora vamos a probar con rising, que es solamente cuando cambia de 0 a 1. Si cambia de 1 a 0 no va a interrumpirlo, porque solamente detecta las subidas. Entonces ya estamos otra vez en la simulación. Aquí está el botón conectado, nos está dando 5, presionamos, baja 0. Como les dije, no va a señalar nada el LED, pero cuando vuelve a subir a 5 se prende automáticamente el LED, porque está detectando la subida. Y otra vez damos la bajada, no hace nada el LED porque no lo detecta cuando cambia de 1 a 0. Lo soltamos, vuelve a subir y se apaga. Entonces ese es rising. Y el último, que es falling, va a ser lo contrario, va a detectar las bajadas cuando es de 5 a 0, que vendría siendo de 1 a 0, es lo que va a detectar principalmente cuando hay una bajada. Vamos a ponerlo aquí en el código del Arduino. Vamos a ver el código. No sé por qué se está activando la simulación. Aquí está el código. Ahora vamos a comentar el de falling, el de rising, y vamos a poner el de falling. Aquí está el código, por fin. Vamos a comentar que aquí dice de rising, y el último que es falling. Y vamos a correrlo.
Y en este caso, como lo teníamos anteriormente, tenemos los 5 y aquí lo va a detectar cuando hay un cambio de 1 a 0. Entonces presionando el botón va a cambiar de 1 a 0 y prende. Si lo suelto, vuelve a subir a 5 y no hace nada el LED, no se apaga. Y si lo vuelvo a presionar, se apaga. Entonces lo que está detectando es las caídas. Para el siguiente botón, mi compañera Adriana Barreda va a hacer la explicación. Ok, ahorita estuvimos trabajando con un botón normalmente cerrado y vamos a cambiar a un botón normalmente abierto. Lo primero que se tiene que hacer es cambiar la conexión al siguiente botón, al pin 3. Y de ahí vamos a repetir los mismos pasos, empezando por el de changing. Ok, cuando presionamos el botón se enciende automáticamente el LED y cuando lo dejamos de presionar se apaga. El siguiente, que es Rising, como estamos trabajando de cero, como estamos trabajando con un botón normalmente abierto, al presionarlo vamos a usar automáticamente de 0 a 1, dejamos de presionar y se vuelve de 1 a 0, y cuando lo volvemos a presionar vuelve a ver el cambio en el LED. El último, que es Folding, cuando presionamos el botón no pasa absolutamente nada, pero cuando lo dejamos de presionar es que se prende el LED. Listo. Estos fueron la práctica número 6 utilizando un pull down y un pull up. Esta es mi conclusión personal sobre la práctica número 6. Esta práctica fue la primera que hicimos con el programa de Tinkercad, el cual yo ya estaba familiarizada bastante porque en la clase de circuitos 1 lo ocupábamos para hacer nuestras prácticas de la materia. Lo que sí puedo decir de que fue muy, muy interesante fue el hecho de que en el Arduino el profesor nos comentó que ya tenía botones predeterminados, el cual eran el pin 2 y el pin 3. Además de eso, estuvimos trabajando con un pull up y un pull down y metiendo un código de programación al mismo Tinkercad, el cual veíamos que tenía por 3 métodos, el cual nosotros utilizamos de texto, y estuvimos aplicando el changing, rising y falling. En el changing, donde solamente si presionabas el botón iba a cambiar de 0 a 1, de 1 a 0, se iba a prender o apagar. En cambio, en el rising, cuando iba de 0 a 1, en ese caso era que se prendía o se apagaba el LED. De 1 a 0 se quedaba normal. Y en el falling era completamente lo contrario. Era que iba de 1 a 0, se hacían unos cambios, pero de 0 a 1 no sucedía nada. Además de eso, puedo decir de que la práctica en Tinkercad fue bastante buena, fue una buena dinámica
y el circuito quedaba bastante limpio. Además que pudimos utilizar pudimos utilizar el multímetro, también utilizamos un osciloscopio, materiales que sí tenemos en el laboratorio aquí, y ya pudimos visualizar todo de una manera más limpia. En esta práctica pude aprender cómo se ponía una señal de intervención en un Arduino, lo cual yo no sabía, que se conecta solamente en el puerto 2 y 3 del Arduino. También aprendí sobre las funciones rising, falling y change que el Arduino puede tomar mientras se están dando ceros y unos, o altos y bajos fuertes, para poder hacer la diferencia y poder mandar una señal, ya en este caso pues a LED, para que se prendiera o se apagara dependiendo de la función y la configuración del Arduino. Aprendí sobre cómo funciona la lógica dentro del Arduino y cómo conectarlo en la protoboard.